A continuación, tenemos también por videoconferencia la presentación del doctor Javier Rueda, el control de las enfermedades infecciosas, una guerra contra la evolución. Buenos días con todos. Para mí es un honor presentar el nombre de la comunidad de investigadores de la Universidad de San Francisco de Quito, las investigaciones que nosotros hacemos aquí y compartir un poco algunos de nuestros resultados. El tema de la conferencia que voy a presentar el día de hoy es control de las enfermedades infecciosas, una guerra contra la evolución. Los contenidos de mi charla básicamente van a ser una introducción, que es básicamente una presentación sobre la evolución microbiana, los problemas de la evolución microbiana en términos de resistencia a antibióticos y antimicrobianos, la virulencia, y vamos a hablar un poco sobre las estrategias para el control de las enfermedades infecciosas, qué es lo que nos trae la nueva tecnología para poder controlar estas enfermedades, y voy a hablar brevemente sobre nuestras investigaciones en las que estamos utilizando estos métodos. Una de las cosas interesantes cuando yo empecé a trabajar en genética microbiana fue descubrir lo rápido que pueden evolucionar estos microorganismos. En el pasado, cuando uno escuchaba de ciertos términos microbianos, no tenía la idea de que los microorganismos permanecían constantes a través del tiempo, pero ustedes probablemente han escuchado en la prensa múltiples reportes sobre nuevas enfermedades, nuevos tipos de síntomas en caso de estas enfermedades, o simplemente que los microorganismos que anteriormente eran sensibles a ciertos antimicrobianos ahora son completamente innecesarios. Entonces, de aquí nació mi interés por esta área de la evolución, y como ustedes van a ver, tiene una enorme aplicación al campo médico, al campo veterinario y al campo de la protección de plagas dentro de lo que es la agricultura. Entonces, empecemos hablando acerca de cómo evolucionan los microorganismos. Y los microorganismos evolucionan a través de un proceso que se conoce como mutaciones, y es la forma como nosotros evolucionamos. Y es un proceso un poco lento en nosotros porque el tiempo de generación de un humano o de un animal o de una planta es bastante lento. Sin embargo, dentro del mundo microbiano, como ustedes van a ver más adelante, ustedes pueden apreciar prácticamente que de una semana a otra se pueden presentar estas mutaciones. Tenemos otro proceso que es la transferencia horizontal de genes, que es algo único en el mundo de los procariotas, las bacterias, las arqueas, pero principalmente me voy a enfocar en las bacterias porque son los microorganismos que producen. Finalmente van a ver ustedes el poder que tiene otro proceso genético que se conoce como recombinación. Estos dos últimos procesos, la transferencia horizontal de genes y la recombinación, son por lo general ignorados por la mayoría de personas que hacen biología, porque están más que nada circunscritos al mundo microbiano. No es que no ocurran, pero ocurren de una forma tan esporádica que nosotros no se nos puede detectar. Bien, la información genética, como ustedes saben, está codificada, está básicamente compilada con estas cuatro letras, la A, la C, la G y la T. Estas cuatro letras conforman estas subunidades de información que se producen con genes, y los cambios en estas subunidades, en estas pequeñas letras, son los causantes de la evolución que nosotros observamos en plantas y animales principalmente. ¿Cómo este tipo de información nos puede ayudar a nosotros? Durante la vida de un organismo, especialmente cuando se replican las células, se introducen errores. Ustedes pueden observar aquí dos cadenas de ADN, una de ellas que fue publicada de forma adecuada, la otra con un pequeño error. Los errores ocurren con cierta frecuencia, son cosas absolutamente normales. Obviamente, la tasa de acumulación de estos errores puede estar aumentada con cosas como, por ejemplo, el uso del tabaco o el uso de ciertas sustancias que tienen propiedades dañinas para el ADN. Sin embargo, aún si ustedes no tuvieran, o si los organismos vivos no estarían expuestos a ningún tipo de sustancia nociva, siempre se acumulan estos errores. Como les digo, son estos errores los que van a producir la enorme biodiversidad que nosotros vemos. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la acumulación de errores por lo general es un fenómeno que ocurre en forma
o mejor dicho, se transmite de forma hereditaria de padres a hijos, y nosotros utilizamos este principio para determinar la relación que existe entre patógenos, que es muy interesante. Vamos a hablar ahora de otro fenómeno que existe exclusivamente en el mundo bacteriano y en el mundo de las arqueas. Nos vamos a ocupar mucho en este momento del mundo de las arqueas porque no son microorganismos que produzcan enfermedad. La primera fenómeno que quisiera hablar es la transferencia horizontal de genes mediante transformación. La transformación es un fenómeno mediante el cual el genoma de una bacteria, fíjense ustedes lo interesantes son los fenómenos de los genomas de las bacterias, son un genoma bastante simple. El genoma va a ser simplemente la colección de genes que tiene el organismo. Tienen ustedes aquí el genoma que es circular. Lo que ustedes están viendo en rojo básicamente es el genoma de una bacteria que probablemente ha muerto y que su genoma está siendo degradado. Lo curioso de esto es que muchas veces algunas de las bacterias, algunos de los géneros bacterianos pueden captar estos pedazos de ADN y hacer los suyos, como ustedes pueden ver. El pedazo de ADN lo rojo significa una bacteria donadora de ADN, la bacteria que tiene el genoma de color azul es la receptora. Ustedes pueden ver cómo el ADN rojo se incorpora dentro del ADN del color azul. De esta manera hemos tenido una transferencia de genes de una bacteria que estaba muerta a una bacteria que está viva, y esto ocurre con bastante frecuencia en muchos microorganismos. Aquí tienen ustedes otro fenómeno de transferencia horizontal de genes. En este intervienen virus. Los virus de las bacterias, por lo general, lo que hacen cuando ingresan a una célula es insertan su genoma en el genoma bacteriano, y al momento que salen de la célula bacteriana, muchas veces lo que hacen es fragmentan el genoma de la bacteria, o muchas veces se roban pedacitos del genoma bacteriano, y las partículas virales que salen de este proceso pueden llevar pedacitos de ADN con información genética de la bacteria. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con virulencia, este fenómeno es extremadamente común, y los virus están pasando genes que producen virulencia. Otro fenómeno curioso es la conjugación. En este proceso ustedes tienen dos tipos mejor dicho, en la presentación ustedes tienen ahí dos círculos. En un círculo está representando lo que nosotros conocemos como el cromosoma bacteriano, que es donde está la mayor información para la bacteria. En un pequeño círculo ustedes tienen lo que se conoce como plásmido. Los plásmidos son los que dan a los microorganismos información adicional, los que hacen que las bacterias, por ejemplo, tengan la habilidad para infectar un animal muchas veces, o que tengan la habilidad para ser resistentes a antimicrobianos. Los plásmidos, ustedes tienen, son elementos egoístas, que lo que les interesa a estas estructuras de ADN es replicarse ellas. Algunas de ellas tienen relaciones interesantes con los organismos que los transportan. No voy a hablar de eso porque sería un tema para una conferencia aparte, pero lo interesante de esto es que estas estructuras se pasan de una bacteria a otra y muchas veces codifican información que es importante, en primer lugar para la vivencia, en segundo lugar para la defensa. Entonces hemos visto algunos de los ejemplos de cómo evoluciona de forma rápida, cómo evoluciona en saltos. Una bacteria que recibe un pedazo de ADN, prácticamente desde el punto de vista evolutivo hace un salto, cambia de un microorganismo que era completamente sensible a antibiótico a un microorganismo que es completamente resistente a ese antibiótico. O de una bacteria que era inocua, que no producía ningún tipo de enfermedad, a una bacteria que puede producir una enfermedad bastante grave. Lo que vamos a ver a continuación es otro fenómeno del mundo microbiano que se conoce como recombinación. Y ustedes tienen algo que probablemente es muy cercano a ustedes. Hemos acabado de pasar por una pandemia influenza. Y fíjense ustedes lo que ocurre con este virus de influenza. Tienen ustedes en la colección básicamente un genoma, mejor dicho, una virus de influenza de origen animal, en el cual pueden ver adentro una serie de hebras que representan el genoma. Este es el genoma del virus de la influenza. Este es un virus animal. Tienen ustedes aquí un genoma de un virus de influenza humano. Supónganse ustedes que esta sea una cepa de animales de alta virulencia que mata a los animales, y tienen ustedes aquí una cepa de influenza de baja virulencia que no produce una enfermedad de mayor envergadura en los humanos. Si ustedes tienen la desgracia, o si se ocurre esto en la naturaleza, que dos virus infectan a un mismo animal, y esto se sabe que ocurre con mucha frecuencia. Los virus humanos pueden infectar fácilmente a los animales como los cerdos y a las aves.
Y los virus de animales pueden infectar también a los humanos. Por ejemplo, los virus de las aves de influenza aviar producen virus en humanos, y los virus de los cerdos pueden producir también en humanos. Lo interesante de esto es que si ustedes por mala suerte tienen que los dos virus, uno animal de alta virulencia y uno humano de baja virulencia, infectan a un humano al mismo tiempo, que no es una cosa tan imposible de que ocurra, ustedes pueden obtener un virus híbrido, ustedes pueden hacer aquí. Este virus híbrido tiene la capacidad de producir una enfermedad de alta virulencia de animales a humanos. No existe transmisión de humano a humano, o la transmisión de humano a humano es muy baja. Sin embargo, cuando un virus de estos se ha mezclado con virus humanos, ahora puede transmitirse de humano a humano y automáticamente se convierte en una cepa. Entonces, estas son las cosas interesantes que podemos saber ahora, los lectores, que en el pasado era imposible saber debido a las dificultades tecnológicas. Aquí tenemos una de las cosas más impresionantes. Yo siempre les digo a mis estudiantes que este es el ejemplo de la ingeniería genética microbiana. Se conocen como integrones. Los integrones son una especie de álbumes donde las bacterias colectan información que les puede servir en algún momento. Los integrones, la estructura básica que pueden ver en la parte inferior, esta estructura básica tiene un sitio de recombinación y la información genética adicional ingresa a través de estos círculos. Lo interesante de esto es que cada uno de estos círculos tiene información que le permite a la bacteria hacerse resistente a un diferente antibiótico. Por ejemplo, el color anaranjado representa una resistencia antibiótica a un cierto tipo de antibióticos. El círculo azul que ustedes están viendo ahí tiene resistencia, es el gen que codifica resistencia a otro tipo de microbiano. Y como ustedes pueden ver, como trata de demostrar este gráfico, estos cassettes, que les llamamos cassettes nosotros, pueden integrarse o pueden salir de estos. Y lo interesante de esto es que las bacterias intercambian estos círculos, igual que los niños intercambian los cromos. Pues cada uno de ellos va intercambiando diferente información y van ganando nuevas habilidades, van aprendiendo a ser resistentes a diferentes antibióticos. Estos integrales son un dolor de cabeza para los hospitales porque siempre están introducidos en las bacterias y que sus infecciones, especialmente aquellas que son familiares, y el paso de genes es una cosa que ocurre de una forma muy coordinada. De manera que estos integrales son algo increíble. Fíjense ustedes, esta forma circular se integra y queda prácticamente como parte del genoma bacteriano. Y muchas veces esta bacteria también puede donar este cassette a otra bacteria que está al lado. Esta transferencia de genes no necesita que la bacteria pertenezca al mismo género o a la misma especie. Puede pasar de diferentes géneros, diferentes especies. De manera que es un proceso completamente promiscuo desde el punto de vista evolutivo. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunos microorganismos y los diferentes tipos de cassettes que han acumulado. Hay bacterias que tienen hasta 80 cassettes. Y si ustedes, lo interesante de esto es que si ustedes le hacen sufrir a la bacteria, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene una infección, ustedes aplican un antibiótico y la bacteria empieza a sufrir, la bacteria empieza a cambiar el orden de estos cassettes. ¿Por qué? Porque normalmente los cassettes que están más cerca a esta región de acá son más activos. Entonces, si ustedes dan un antibiótico, por ejemplo, en este caso una sulfa, que el cassette de la sulfa está acabado y está recién expresado a un nivel bajo, el sufrimiento bacteriano hace que este cassette la bacteria tiene el mecanismo para que este cassette salga de acá y que aumente su expresión. De esta manera la bacteria pueda subsistir este evento que para ella es un evento destructivo. Una de las cosas más interesantes de los últimos años es entender de dónde viene la virulencia microbiana. Una de las cosas que muchas personas piensan que la virulencia microbiana es un mecanismo, son genes que han evolucionado para producir daño a los animales o producir daño a las plantas. Sin embargo, lo que se sabe recientemente es que los genes de virulencia microbiana son genes que le sirven a las bacterias para defenderse de otros organismos. Ellos, al igual que nosotros, tienen enemigos en la naturaleza y uno de los enemigos son justamente ciertos organismos grandes para las bacterias, que son las amebas. Y ustedes pueden ver aquí una bacteria que está siendo comida por una ameba ambiental, ¿no? Entonces, una de las formas que tienen estos microorganismos para defenderse de estos organismos que les comen, de estas amebas, es producir ciertas sustancias, o ahora, mejor dicho, han evolucionado ciertas sustancias, ciertas proteínas que les matan a las amebas o hacen que las amebas sean incapaces de matarlas.
Y es justamente este mecanismo que hace que las bacterias sean diferentes. Los mismos genes que ustedes encuentran que permiten a la bacteria enviarse a los protozoarios son exactamente los mismos genes que hacen que la bacteria sea violenta, que pueda matar a una persona. Si ustedes se preguntan por qué aquellos brotes de una bacteria ambiental en los hospitales, esto pasó hace poco tiempo, que algunas bacterias ambientales estaban en los lavabos de los hospitales, estaban produciendo enfermedades en bebés. Algunos se preguntan por qué esas bacterias tienen esa capacidad de producir los bebés. Pues básicamente porque esas bacterias tienen genes que les permiten sobrevivir a las amenazas ambientales, y son esos mismos genes los que permiten que una bacteria pueda infectar un organismo que es delicado como un bebé. Entonces, ustedes están viendo, es simplemente un gráfico en el que se ve la vaca, y al lado se ve la vela. Esta probablemente es el origen de una enfermedad tremenda que afecta con mucha frecuencia a niños en países desarrollados, que es la Escherichia coli enterohemática, que contiene una toxina que se conoce como toxina S. Lo que se ha descubierto hace poco tiempo es que las vacas tienen una enorme cantidad de estos protozoarios que se comen bacterias, y que las E. coli de las vacas tienen una enorme proporción de bacterias que contienen este gen SIGA. Y cuando este gen SIGA entra en una bacteria que tiene la capacidad de colonizar el intestino humano, automáticamente ustedes tienen un patógeno que ha evolucionado gracias a la agricultura. Nadie pudo haber dicho que esto va a ocurrir, pero sin embargo ocurrió, y ahora tenemos un nuevo patógeno. Y fíjense ustedes cómo el mundo microbiano está siempre en movimiento, nunca está estacionado, siempre está creando nuevas cosas, siempre está teniendo nuevas características. Bien, entonces, ¿cómo podemos controlar una cosa tan tremenda? Una de las cosas más importantes, como uno puede controlar este mundo microbiano en movimiento, es básicamente detectar esto, poder observar. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Y en el pasado, la comunidad científica era incapaz de ver esta cosa. Era algo microscópico, algo submicroscópico, algo molecular que estaba ocurriendo, pero que nadie tenía capacidad de observar. Nadie jamás se hubiera podido pensar que los virus de influenza, por ejemplo, se mezclan con virus humanos, esas son las causas de las bacterias. Pero gracias a la nueva tecnología nosotros podemos detectar lo que está pasando. Podemos ver los genes de influenza, cómo están pasando con un lugar nuevo. Podemos detectar los genes de resistencia a antibióticos, qué tipo de genes de resistencia a antibióticos y cuáles son las bacterias que portan estos genes y a qué otras bacterias están pasando. Las mutaciones, como pueden ver ustedes aquí, lo que estoy representando aquí básicamente es una cadena de ADN, un pedacito pequeñito. Estas mutaciones ocurren al azar, como les dije anteriormente, y estas mutaciones van siendo heredadas por todas las bacterias que son hijas de esta bacteria de acá. Luego, por supuesto, es el genoma de la bacteria original. Esta es una hija, esta es la nieta, esta es la bisnieta, etc. Y noten ustedes que nosotros podemos rastrear el linaje de esta bacteria gracias a que todas tienen esta firma. Esta es una mutación que ocurrió cuando esta bacteria se replicaba. Se introdujo esta aquí. Nosotros le podemos seguir a toda la progenie. Y esto es extremadamente interesante porque esto nos permite a nosotros establecer, por ejemplo, cuál es el origen de una infección. Si ustedes tienen dos microorganismos en una infección, uno que se ve así y otro que se ve así, ustedes saben que los dos microorganismos provienen de dos ancestros diferentes. Y cuando uno está tratando de determinar de dónde vino la infección, supongan que ustedes tienen una infección causada por alimentos que produjo una infección grave en una escuela, y ustedes quieren saber si fue el sándwich de pernil o si fue el jugo de mora que produjo el brote. Ustedes pueden aislar las dos bacterias del jugo de mora y del sándwich de pernil y pueden analizar estas mutaciones para ver si provienen del mismo linaje o si provienen de familias diferentes. Y esto es información extremadamente útil cuando uno está tratando de prevenir estas enfermedades. Aquí tienen ustedes algunos de los gráficos que producen los análisis informáticos cuando ustedes introducen todas estas información genética en una computadora. ¿Cómo pueden ustedes observar la relación que existe en los diferentes clones, de los diferentes microorganismos aislados de diferentes hospitales, de dónde provinieron, cuál fue la mamá, cuál fue la abuela de todas estas bacterias que están producidas en los organizadores? Aquí tienen ustedes más o menos cómo se observa cuando uno introduce estas secuencias de ADN en una computadora y hace el análisis. Aquí tienen este gráfico, una cosa muy interesante, que es el seguimiento a través del tiempo de una bacteria que produce enfermedad en varios hospitales de los Estados Unidos. Pueden observar ustedes cómo se pueden detectar las mutaciones que aquí nosotros les llamamos SNPs.
Esto es EMP, que es el nombre, es la jerga que nosotros utilizamos para indicar que se trata de una mutación, y cómo uno puede mapear, cómo le puede seguir la historia. Fíjense ustedes, estos gráficos es una historia en los años de cómo esta bacteria se mantuvo en varios hospitales produciendo diferentes tipos de infecciones, cómo fue acumulando estas mutaciones. Esta gente puede saber exactamente de dónde vino cada bacteria, cuáles son bacterias propias del hospital que vienen evolucionando en nuestro hospital, cuáles fueron bacterias que se introdujeron de otros hospitales. Bien, ustedes se preguntarán si esto se puede aplicar al Ecuador. Bien, nosotros hacemos investigaciones, utilizamos algo de esta información para poder estudiar enfermedades que son propias de nuestro país. Aquí tenemos algunas de las investigaciones. Una de las cosas que hicimos hace pocos años fue la identificación de rotavirus que afectaban a comunidades ecuatorianas. Trabajamos principalmente en las comunidades de Esmeraldas, de la parte norte de Esmeraldas. Trabajamos también con algunas muestras del hospital Bacotis y pudimos detectar algunas cosas interesantes de cómo es la dinámica, de cómo van cambiando los diferentes rotavirus, cómo van produciendo diferentes infecciones y cómo cambian los genotipos de rotavirus en las diferentes épocas y en las diferentes poblaciones. También hemos hecho los trabajos más interesantes, que es la caracterización del E. coli que causa diarrea. Desgraciadamente este E. coli en el mundo bacteriano es un poco difícil que sea caracterizado, no tiene muchas. Si ustedes comparan una E. coli que es patógena con una E. coli que es parte de la microbiota del intestino, ustedes verán que no hay ninguna diferencia como uno lo puede ver a simple vista. Uno tiene que analizar los genes, y en esto nosotros hemos podido usar exitosamente algunos esquemas de amplificación de genes y secuenciamiento de genes para poder establecer el tipo de bacterias que son aceptables. Y a propósito, este E. coli, una E. coli que se conoce como el entero invasivo, es la bacteria que más produce diarrea en niños y comunidades de escasos recursos en la zona de Guamaní y en la zona de Esmeraldas. Es algo bastante interesante porque uno siempre está pensando en las típicas bacterias que producen infección, pero aquí tenemos en este caso estas interinvasivas, que son una bacteria que hemos encontrado muchísimas frecuencias en el Ecuador. Y fíjense ustedes, es diferente el tipo de bacteria que produce diarrea en nuestros niños aquí en el Ecuador que lo que encuentran ustedes entre el Ecuador y Colombia muchas veces. Por eso es importante hacer este tipo de análisis, porque el Ecuador tiene ciertas peculiaridades que es importante que sean detectadas. Tenemos otros proyectos, como por ejemplo la detección de genes de resistencia a antibióticos. Estamos buscando un poco cuál es el problema, o mejor dicho, si existe algún problema con el uso de antibióticos en la agricultura, y si ese uso de antibióticos está haciendo que ciertos genes de resistencia a antibióticos estén entrando en la población de bacterias que infectan a los humanos. Y también trabajamos en nuevas herramientas moleculares para el estudio de leptospirosis. Esta es una enfermedad bastante complicada, en la que en el pasado se trabajaba bastantísimo con el aislamiento de microorganismos, pero nosotros nos hemos dado cuenta que es un trabajo que, lo dicho, es un proceso demasiado infructuoso, un proceso demasiado imperfecto en el tratar de aislar y hacer la forma antigua. Ahora estamos tratando de crear nuevas herramientas que nos permitan estudiar una epidemia de una enfermedad complicada, en la que hay animales que transmiten enfermedades a humanos, en las que hay un medio ambiente, muchas veces en el agua. Vamos a tratar de hacer un esquema genético, solamente trabajando con ADN para ver si podemos reconstruir lo que está pasando en el mundo. Finalmente, quiero mencionarles que nosotros trabajamos de forma multidisciplinaria. Sería imposible hacer este tipo de trabajo en forma aislada. Trabajamos principalmente con la Universidad de Michigan. En Michigan estamos trabajando también con el Centro de Genética y Genómica de la Universidad del Norte de Arizona. Trabajamos también con la Universidad de Emory. Hemos trabajado con instituciones ecuatorianas tratando de resolver problemas en el sector pecuario con agrocalidad. Y finalmente también nosotros colaboramos con el Centro de Biomedicina de la Universidad Central. Les agradezco por su atención y estoy feliz de contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Yo tengo una pregunta. Se nota que las bacterias van cambiando con gran velocidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los antibióticos? ¿Están estancados o también existen ya mecanismos para
irlos acoplando. La pregunta es excelente. En realidad, esta carrera farmacéutica que existe entre los patógenos y animales como los humanos. El problema cada vez que existe aquí es la evolución. Y si uno se pone a ver tal vez el secreto está en cuál evoluciona más rápido. Porque si ellos generan, si las bacterias generan un factor de patogenicidad que produce una lesión en las células, y los humanos tienen que sufrir una selección natural para producir individuos que sean más idóneos para pelear esa infección, pelear ese factor de violencia, nos va a tomar a nosotros varios millones de años, tal vez siendo un poco más liberal, diría yo, tal vez en unos miles de años, generaríamos un grupo de individuos que sean capaces de lidiar mejor con esa toxina, desde el mundo microbiano, sobre todo una semana. Entonces, la velocidad a la que se replican los microorganismos y la velocidad a la que pueden evolucionar, que es captar pedazos de ADN, todo lo que he escrito aquí, todos esos fenómenos de recombinación son demasiado rápidos. Entonces, en esta carrera armamentística entre los microorganismos y los organismos multicelulares como nosotros, casi siempre los microbios son los que prevalecen.